Hola, mi nombre es Ingrid Mosquera Gende, soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, doctora en Filología Inglesa y también tengo diploma en estudios avanzados en Psicología de la Educación. Mis campos de interés, que no diré de experta, porque experto yo creo que no es nadie hoy en día, son la metodología y la didáctica, especialmente el M-Learning y el U-Learning, lo que sería el aprendizaje móvil y el aprendizaje ubícuo. Cuando contactaron conmigo para hacer esta ponencia de CICLIP, mi sentimiento fue doble. Por un lado me sentí muy halagada de que pensaran en mí y por otro lado me asustó un poco porque es un tema muy novedoso. Se habla mucho de Singapur en términos de matemáticos, en cuanto a la matemática, pero no se habla tanto de comprensión lectora. Esto también, al investigar un poco, pues me hizo surgir sobre todo una gran curiosidad. Es decir, si son número uno en PISA por la matemática, es decir, no son solo número uno en PISA por matemática, también lo son por ser número uno en comprensión lectora. Entonces, ¿por qué se habla tanto de matemática y no se habla de comprensión lectora? Entonces, obviamente, mi curiosidad pudo más y bueno, pues me lancé a hacer esta ponencia. La manera de enfocar esta ponencia entonces va a ser ir un poco de lo general a lo específico. Y lo primero que quiero comentar es PISA. Porque hay críticas de PISA, es decir, no todo el mundo está de acuerdo en que PISA sea la mejor forma de valorar, el sistema educativo. Es más, hay personas que creen, expertos que creen que realmente no estás valorando el sistema educativo, estás valorando unos resultados concretos, pero no el sistema educativo que habría que valorar. Sin embargo, y veréis a partir de ahora que para mí nada es blanco-negro, yo lanzo preguntas que quedan un poco en el aire, porque los resultados, de alguna manera, los resultados académicos no son un síntoma del sistema educativo. Es decir, yo creo que quizá valorando los resultados académicos también estamos valorando el sistema educatiro. Entonces, mi opinión es que no lo sé. Realmente si PISA puede ser válido o no, lo dejo en el aire y cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Otras de las cuestiones que tiene que ver con PISA, y ahí podemos ya entrar un poco hacia los países asiáticos, es que se está considerando si algunos países preparan a sus estudiantes para las pruebas PISA. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo de COU, porque bueno, ya tengo unos años, cuando hice COU, y yo creo que tengo una buena educación, cuando hice COU nos preparaban para la selectividad. Es decir, ese año sí que aprendías mucho, pero te preparaban la selectividad, y tiene sentido, porque eso iba a determinar qué carrera ibas a poder hacer o no hacer. Entonces tenía sentido que te preparasen. Es más, muchos colegios privados pues suponía prestigio que X números de alumnos suyos pudieran acceder a una carrera o no. ¿Por qué no pensar que algunos países también puedan ver eso como un prestigio internacional, el de que sus alumnos tengan buenos resultados en PISA? Pues entonces, hasta ese punto podemos entender que puedan preparar a sus alumnos para esas pruebas. Singapur es un país joven, independiente desde 1965, compuesto por 63 islas y con 5 millones de habitantes. Hay algo que llama aquí la atención. Otro país que está entre los primeros en PISA es Estonia, que también es un país muy joven. Aquí ya me surge una pregunta nueva, de las tantas que me voy a hacer, y es: ¿puede tener que ver el hecho de ser países jóvenes geográficamente y políticamente con el hecho de que tengan una educación quizá innovadora y que les pueda estar haciendo estar de primeros en esos puestos? Simplemente, bueno, pues es una comparación que ha surgido, ¿de acuerdo? En este sentido. Igualmente, Singapur forma parte de los 4 tigres asiáticos llamados, con Taiwán, con Corea del Sur y con Hong Kong, que son países emergentes económicamente y con gran importancia. Y me vuelvo a hacer una pregunta: ¿esa importancia económica puede tener relevancia en la educación o al revés? ¿O el ser importantes en educación puede ser que también les haga avanzar económicamente? Cualquiera de las dos opciones me parece que podría ser una posibilidad. En Singapur hay 4 lenguas oficiales: el chino, el inglés, el tamil y el malayo. El chino, en su vertiente de mandarín, es la lengua con más hablantes nativos. El 50% de la población habla esa lengua de forma nativa, vamos, desde que nacen en sus casas. Sin embargo, el inglés es la lengua más extendida, con un 80% de la alfabetización, porque es la lengua del gobierno, es la lengua de los tribunales. Si quieres ir a un tribunal y hablar en otra lengua, tienes que llevar un intérprete. Es la lengua de la educación y es la lengua de la política. Por lo tanto, la importancia del inglés pues es básica, ¿no?, para la población en Singapur. Entrando ya a hablar de la educación en Singapur, hay ciertas cosas que pueden llamar nuestra atención. Por ejemplo, todos los profesores se forman en el mismo centro. No es como aquí, que por ejemplo podemos tener universidades en diferentes regiones. No, allí todos se forman en el mismo centro. Y los profesores son escogidos de entre el tercio con mejores notas entre los alumnos. Y no solo se escogen desde ese tercio, es que luego tienen una entrevista donde se valora su capacidad y su vocación docente.
Una vez los profesores son formados y acaban su carrera docente, van a los centros donde van a ejercer. Y en esos centros tienen un mentor. Y no empiezan dando todas sus horas docentes, solo dan 2/3. El otro tercio, pues se supone que se están formando, etc. Pero es que no es solo eso lo que puede llamar nuestra atención, sino que de las 37 horas de contrato, digamos, de docencia, de trabajo que tiene un docente en Singapur, solo 10 o 12 se dedican a la docencia. El resto de horas se dedican a la investigación educativa, al contacto por Skype, por ejemplo, con docentes de otras partes del mundo para estar siempre a la última. También tienen que dar una asignatura, cada docente es responsable de una asignatura denominada cocurricular, donde tienen que ver, es lo que hoy en día se llamaría metodología de aprendizaje-servicio, que es un poco con respecto a la comunidad. Por ejemplo, en Singapur hay alumnos que se ocupan de cuidar el jardín del centro, ¿de acuerdo? Y son todas esas asignaturas que lleva un profesor. Por lo tanto, podemos ver que el profesor en Singapur es diferente a lo que estamos viendo aquí, o quizá no tanto, porque eso lo vemos aquí en España, en el profesor universitario, que puede tener 10 o 12 horas a la semana de docencia y el resto para la investigación. Esto se hace en Singapur, pero en etapas anteriores, es decir, el profesor se entiende que para dar buenas clases debe de formarse para ello e investigar, y eso es lo que hace, en ese sentido. Entonces podemos ver que algunas de las metodologías que se llevan a cabo son la coenseñanza, el coaprendizaje, a través de las nuevas tecnologías. Así se utiliza muchísimo en clase, pues desde la realidad virtual, la realidad aumentada, también se utilizan los wikis, los blogs. De esta manera, conectándolo ya con lo que veremos en un minuto sobre comprensión lectora, los alumnos crean su propio contenido, responden a los compañeros, se ayudan entre sí. Otra de las cosas que ya podemos ver relacionadas con la comprensión lectora es que en muchos colegios, antes de entrar, le dedican 15 minutos a leer. Leer lo que quieran, simplemente para entrar más relajados en el aula. En este sentido, ya conectando con las matemáticas y hablando de metodologías, si hacemos una búsqueda de Singapur en Google, es que casi primero nos aparece el método Singapur relacionado con las matemáticas que el propio mapa de Singapur o la geopolítica de Singapur, porque el método de matemáticas de Singapur ha tenido muchísimo éxito. Aquí me preguntaría, si es primero en PISA por matemáticas y comprensión lectora, ¿por qué se habla tanto del método Singapur de matemáticas y no de comprensión lectora? Quizá, respondiéndome a mí misma, en ese sentido es porque con las matemáticas siempre han sido vistas como una materia tan complicada, tan ardua, pues quizá el haber descubierto una metodología que pueda aportar una nueva perspectiva, pues bueno, pues por eso le están dando tanta preponderancia. ¿Cómo son las matemáticas en Singapur? Bueno, es muy fácil encontrar vídeos en YouTube sobre el tema, y no voy a entrar demasiado en ello, que no se encuentran sobre la comprensión lectora, por otro lado, pero las matemáticas en Singapur sobre todo son a través del juego. Son manipulativas. En educación física, por ejemplo, de ahí que responden a diferentes inteligencias múltiples. No solo se está jugando, sino que también de una manera física, ¿de acuerdo? Se introducen los números, etc. Es muy importante, las matemáticas en Singapur se trasladan a través de 3 fases. Hay una fase más objetiva, que es cuando se juega, ¿de acuerdo? Cuando hacen que los niños muestren interés en las matemáticas. Luego hay una fase pictórica, que se introducen los números, símbolos, etc. Y luego una fase abstracta, que es cuando ya van a tratar con los problemas. Y siempre le da muchísima importancia a la comprensión del enunciado. De nuevo, un paralelismo y relación directa con la comprensión lectora. Los alumnos entienden que tienen que entender muy bien los enunciados matemáticos para poder resolverlos. Para entrar ya en comprensión lectora, solo un apunte más, y es que no todo es positivo. Es decir, tanto Singapur como otros países asiáticos han recibido críticas, por lo que estaba comentando anteriormente, por el esfuerzo y la disciplina que implica en los alumnos. Como no tengo una opinión de primera mano, esto pueden ser diferentes perspectivas, pero por ejemplo sí que se ha podido ver en Japón o Corea del Sur tasas altas de suicidios en chicos jóvenes, y en Singapur, por ejemplo, cuando terminan el primaria tienen un examen final y sí que se han detectado dosis altas de estrés en los niños que quizá no serían normales, pero como digo, al ser estudios como indirectos, pues no puedo decir yo si realmente es algo que se pueda generalizar o no, o que pueda venir incluso dado por envidias de otros países que no quedan como quedan ellos, ¿de acuerdo? En este sentido. Entrando en la comprensión lectora, Singapur es muy crítico consigo mismo.
Entre los años 2014 y 2015, por poner un ejemplo, han hecho un estudio, ellos mismos hacen muchísimos estudios, y han visto que la mitad de la población había leído un libro, y no les parece suficiente. Ellos quieren promocionar la lectura y lo hacen de muchísimas formas. Si vamos a páginas del gobierno de Singapur, podemos ver programas de fomento de lectura, podemos ver páginas y páginas web que ellos mismos tienen para ese fomento lector. Desde las bibliotecas también se hace fomento de lectura y tienen, por ejemplo, el Reading National Program, ¿de acuerdo? Un programa de lectura a nivel nacional, tanto para niños como para jóvenes como para adultos. En las bibliotecas, ¿qué hacen? Pues ya desde que eres un bebé te pueden llevar y te hacen socio y te dan un kit de lectura y hay talleres para padres para que puedan ir con los niños y les enseñan rimas, les enseñan juegos, les enseñan como marionetas, es decir, están los niños, están los padres y los propios padres aprenden de esa manera. Otros medios que tienen para fomentar la lectura son, por ejemplo, premios que se dan a colegios que fomenten, que tengan sus propios programas para fomentar la comprensión lectora, y también en las casas. Ellos intentan que padres, a lo mejor con menos recursos o con menos cultura, que le den importancia a ello y que puedan ayudar a los niños. Y dan recomendaciones, por ejemplo, dicen que deben leer con los padres 1 hora al día, y dicen en un entorno tranquilo, en periodos de 20 minutos, distribuidos, sin ningún tipo de aparato eléctrico alrededor, y si puede ser uno de esos 20 minutos, siempre antes de ir a acostarse, porque es cuando los niños están más relajados y pueden estar quietos, que si no, no pararían quietos. Y aquí ya entramos en uno de los puntos fundamentales de la comprensión lectora en Singapur, y es que dice que no sean siempre los padres los que leen a los niños, que sean los niños los que leen a los padres, porque en Singapur se le da mucha importancia al hecho de leer en alto. Y esto me parece fundamental, porque normalmente cuando tenemos que leer en otro idioma, si yo ahora mismo tengo que leer en inglés, puede llegar un momento que si tengo que centrarme mucho en la pronunciación, no me esté dando cuenta de lo que estoy leyendo. El otro día veía un vídeo que está por internet, que se ve un niño pequeño leyendo una alfombrilla, un felpudo de entrada a una casa. Y lee W-E-L-C-O-M-E. Bueno, lo lee obviamente con dificultad. W-E. Y dice el niño, ¡alfombra! Es decir, por un lado va lo que está leyendo y por otro lado va el significado y no es capaz de ponerlos juntos. Entonces me parece muy buen ejemplo. En Singapur nos dicen que la lectura tiene dos partes fundamentales. Por una parte la decodificación, lo que hacía el niño, ser capaz de leer la palabra welcome, letra por letra. Pero por otro lado está la comprensión y es ser capaz de, mientras estás hablando en alto, ser capaz de entender el texto que estás leyendo. Y es ahí donde veremos ahora qué estrategias usan en Singapur para llegar a ello. La comprensión lectora en primaria ya tiene ciertas diferencias. Y es que, para empezar, no tienen libro de texto. Ellos se basan en textos, pero no textos que tengan que ser cuentos. Por estar en primaria no usan solo cuentos. Usan libros de animales, libros de viaje, incluso pueden llegar a usar artículos. En cuanto a la comprensión lectora, podemos hacer dos grandes bloques. Los primeros años de primaria y los últimos años de primaria. En los primeros años de primaria tienen más de lo que se denomina, digamos metodológicamente, andamiaje. ¿Esto qué es? Que el profesor ayuda más a los alumnos. Los pasos que los alumnos tienen que dar son más pequeños, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los últimos años de primaria ya se les deja más solos. Se va hacia la autonomía del alumno. Se trabaja ese andamiaje por parte del profesor y de los propios compañeros a través del aprendizaje cooperativo. Así, en primaria, ¿qué hacen en primer lugar? En primer lugar, los alumnos se enfrentan al texto. Hay un texto y se hace una lectura compartida. El profesor lee, los alumnos discuten, pueden ver diferentes cuestiones de gramática, vocabulario que puedan surgir, y luego se pasa a la escritura compartida. En la escritura compartida, el profesor va tomando las ideas que dicen los alumnos y las escribe en el encerado. Y las discuten entre todos. Y ven cómo se puede escribir, cómo no se puede escribir. ¿Sobre qué se escribe? Perdón, que no lo he dicho. Sobre el texto que se ha visto anteriormente en la lectura compartida. ¿De acuerdo? Entonces, escriben sobre ese texto de manera conjunta. Es una escritura conjunta. Para después pasar a escribir de manera individual. Ahí está el andamiaje del que hablaba. No se ponen los alumnos a escribir solos. No tienen una hoja en blanco y se ponen a escribir. No, primero escriben en conjunto y ya tienen esas ideas. Y por último, luego se hacen esas mini lecciones o centros de aprendizaje. ¿Qué son? Pues los rincones que se supone más o menos que solemos tener en infantil. Ellos lo tienen también en primaria. Rincones de comprensión oral, de comprensión escrita y de vocabulario. ¿Para trabajar qué? Lo que se ha estado viendo en los dos pasos anteriores.
Si pasamos a los últimos años de primaria, ahí ya notamos menos andamiaje, es decir, el profesor, la finalidad es que los alumnos sean autónomos. Entonces aquí vamos a encontrar prácticamente las mismas fases, pero con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en primer lugar, el alumno va a leer para aprender. Se van a tratar diferentes géneros literarios para que el alumno trate con diferentes tipos de texto y aprenda a ver sus características y a tratar con ellas. En este sentido, ya aquí habría un primer debate. En segundo lugar, hay una escritura, de nuevo. Lo que hace el profesor en este caso es ofrecer un modelo, pero luego es el alumno el que escribe solo. En este caso, en estos últimos cursos ya se tiende hacia la escritura creativa. Y en último lugar, también vuelve a haber esas mini lecciones que veíamos en los cursos anteriores, y en esta ocasión enfocadas también a conocer las estructuras propias de determinados tipos de textos, también cuestiones gramaticales, etc. Por lo tanto, primero va a haber algunas de las estrategias que se usan será la lectura silenciosa, donde el alumno escoge y lee relajadamente. Una lectura acompañada, se lee en alto, a veces se leen determinadas secciones, se ve por qué se pone algo de una manera, por qué se pone de otra. Luego se usan también la lectura analítica para textos de no ficción, se ve la estructura, porque aquí ya vamos a tratar, lo que hacen en Singapur también es tratar explícitamente las estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el profesor pone en el encerado el título y las primeras líneas de un texto, tapa lo demás. Y se dice a los alumnos que hagan sugerencias, qué creen ellos que va a pasar, cuál va a ser la solución, etc. El profesor va apuntando las soluciones que dan los alumnos o las sugerencias de los alumnos en el encerado. Luego deja ver el siguiente párrafo y se ve en qué se equivocaron, si acertaron, si no. Otra estrategia directa que utiliza el profesor es ofrecer un modelo y debatir sobre él y que sea el alumno el que tenga que llevarlo a cabo. Primero en parejas, para que se sientan más acompañados y no tengan miedo, y luego será individualmente. Y por último, como decíamos, también puede haber esa instrucción dirigida, que son esas mini lecciones de las que hablábamos antes, para temas específicos o para temas donde el profesor haya visto que los alumnos puedan tener algún tipo de dificultad. Para concluir ya, podemos ver que en Singapur el centro es el texto. A partir del texto es donde se desarrollan el resto de las destrezas lingüísticas, pero el texto es la base. Y no solo en lo que es la lengua, sino también en las matemáticas, porque creo que es bastante sencillo realizar un paralelismo. En las tres fases que veíamos en matemáticas, fase objetiva, fase pictórica y fase abstracta, eso lo tenemos en comprensión lectora. Tenemos una fase objetiva, una fase donde se trata con un texto, donde lo que se intenta es despertar el interés y la motivación de los alumnos. Tenemos una fase luego pictórica que se trata de escribir. Si en matemáticas eran símbolos, aquí son letras. Y tenemos por último la fase abstracta, que si en matemáticas eran problemas, etc., pues aquí es tratar con aspectos como la gramática, la estructura de un texto, etc. Por lo tanto, estamos viendo que no se diferencia tanto lo que hace la comprensión lectora con las matemáticas. Quizá de ahí venga sin duda el éxito que tienen. Quizá deberíamos plantearnos realmente dar la vuelta a lo que estamos haciendo, porque en muchos países, en la mayoría de países de habla hispana, realmente lo que tenemos es que no se empieza por el texto. Le damos al alumno todo un background, le damos una cantidad de información. Va a tratar con este texto, vamos a dar el vocabulario que pueda aparecer en el texto, vamos a ver la gramática que puede hacer en el texto y luego, por último, vamos al texto. Y sin embargo, en Singapur se hace lo contrario. Se empieza por el texto y luego se llega a esos puntos. Realmente es lo que se llama la metodología de la espiral. Empiezan de esa manera, de lo más general del texto, para luego llegar al detalle. Entonces quizá deberíamos plantearnos si nos vendría bien hacerlo en ese sentido, pues por los resultados que están obteniendo. Quiero agradecer a SuperTICS Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por haberme dado esta oportunidad de participar en este congreso y poder ofrecer una visión general e introductoria sobre la comprensión lectora en Singapur. Estaré encantada de poder aprender con vosotros en el foro, porque seguro que tendréis muchas cosas que contarme vosotros mismos de Singapur y será un placer poder responder a vuestras preguntas y aprender, como he dicho, pues de lo que tengáis que aportar.